Saludos, estudiantes. Bienvenidos a Repasando Física y Química, la plataforma virtual creada por el Departamento de Física y Química del Colegio Peñafort. Este material os servirá para repasar de forma fácil y amena los contenidos de cara a preparar los exámenes finales de evaluación. Comencemos. La unidad 7 es la energía. La energía es la capacidad que tiene un cuerpo o sistema material para provocar cambios en sí mismo o en otros. La unidad de medida en el sistema internacional es el julio, aunque también existen otras unidades de medida como las calorías, las atmósferas litro, los ergios, etc. Debemos conocer las siguientes equivalencias entre unidades de energía. Una caloría corresponde a 4,18 julios y un kilovatio hora corresponde a 3,6 millones de julios. Los tipos de energía más básicos son los siguientes. La energía radiante es aquella que está asociada a radiaciones electromagnéticas, como la luz, los microondas, etc. La energía térmica, relacionada con la temperatura. La energía química, asociada a reacciones químicas, como las que ocurren en las pilas, por ejemplo. La energía eléctrica, relacionada con cargas eléctricas en movimiento. La energía mecánica, asociada al movimiento. Y por último, la energía nuclear, procedente de la desintegración de sustancias radiactivas. Uno de los tipos de energía más importantes es la energía mecánica, que se trata de aquella que se debe a la posición y al movimiento de un cuerpo. Por tanto, la energía mecánica resulta ser la suma de la energía cinética más la energía potencial. La energía cinética consiste en aquella que se desarrolla cuando los cuerpos o partículas u objetos están en movimiento. Esta energía, a su vez, se puede dividir en energía cinética química, mecánica, almacenada, nuclear y gravitatoria. La otra componente de la energía mecánica es la energía potencial. Esta es la energía de los cuerpos en reposo y que dependen de la posición que ocupan en un campo de potencial. A su vez, podemos distinguir la eléctrica, la térmica, la radiante y la sonora. La energía presenta las siguientes características. La energía se puede transferir de unos cuerpos a otros. Ejemplos de ello serían lo que viene mostrado en la imagen. Una cocina que transfiere energía al agua de un cazo y la calienta. También el sol transfiere energía luminosa a una planta y con ello se realiza la fotosíntesis. Además, la energía se puede almacenar. Las pilas y baterías o los combustibles almacenan energía química. Por otra parte, un muelle comprimido almacena energía potencial elástica. Una ventaja es que la energía se puede transportar. El sistema de transporte depende del tipo de energía. Por ejemplo, la energía eléctrica se transporta mediante cables y la energía radiante mediante ondas que se propagan en el vacío. Quizás la característica más importante de la energía es que se transforma. Por ejemplo, los aerogeneradores transforman la energía cinética del viento en energía eléctrica. También, otro ejemplo sería cuando se deja caer una pelota que estaba en un tejado. Su energía potencial se transforma en energía cinética. Existe un principio fundamental que estudiaremos en cursos posteriores, que es que la energía se conserva. Este principio nos indica que en cada transferencia o transformación de energía, la cantidad total se conserva. Y finalmente, como característica, la energía se degrada. Cuando una energía se transforma en otra, el cambio no es total. Una parte de la energía original se queda en las partículas del propio cuerpo, haciendo que aumente su temperatura, o pasa al medio ambiente calentándolo. Esta energía no se puede aprovechar y se dice que se ha degradado. Existen dos maneras de intercambiar la energía. Una es en forma de calor. Esta es la forma en que se intercambian energía los cuerpos o sistemas materiales que se encuentran a distinta temperatura. A su vez, le podemos diferenciar entre lo que es el calor sensible y el calor latente. Un ejemplo de calor sensible nos lo encontramos cuando situamos un recipiente sobre el fuego de la cocina, que pasa energía desde el fuego
al recipiente en forma de calor. La temperatura del recipiente finalizará aumentando. Los calores latentes corresponden más a cambios de estado. Por ejemplo, en la imagen de la derecha encontramos que unos cubos de hielo sobre una mesa acaban derritiéndose al transformarse en agua líquida porque pasa calor desde el aire a los cubos de hielo. La otra manera de intercambiar energía es en forma de trabajo mecánico. Esta es la forma en que se intercambia energía cuando en la transformación se realiza un desplazamiento debido a presencia de una fuerza. Si nos fijamos en las imágenes, tenemos ejemplos de transferencia de energía en forma de trabajo. En un caso, cuando ejercemos una fuerza para estirar la cuerda de un arco, transferimos energía desde nuestro cuerpo al arco. En el otro ejemplo, cuando empujamos un carrito sobre una superficie, transferimos energía desde nuestro cuerpo al carrito. Continuaremos la unidad con las fuentes de energía. Una fuente de energía es cualquier material o recurso natural que se puede utilizar para obtener energía aprovechable. Los distintos tipos de fuentes, según su utilización, se pueden clasificar en convencionales o alternativas. Dentro de las convencionales está el carbón, la hidráulica, el petróleo, el gas natural y el uranio. En las alternativas nos encontramos la fuente solar, la mini hidráulica, la eólica, la biomasa, la mareomotriz y la geotérmica. Un factor muy importante es la facilidad con que se pueden recuperar los recursos que se utilizan para obtener energía. Dependiendo de esto, podemos clasificar los tipos de fuentes según el origen, ya sean renovables o no renovables. Las fuentes renovables son aquellas cuyos recursos se recuperan después de su utilización, bien porque no se agotan o porque se vuelven a obtener en un tiempo corto. Este tipo de fuentes son la hidráulica, la solar, la eólica, la biomasa, la mareomotriz y la geotérmica. El recurso principal para el caso de la energía hidráulica y mareomotriz es el agua. El agua en movimiento puede aprovecharse de distintas formas. Directamente, como ocurre con los molinos antiguos de agua que se colocaban en el curso rápido de los ríos, o también en instalaciones llamadas centrales hidroeléctricas para obtener energía eléctrica. Existe una tercera manera de utilizar el agua, que es debido al aprovechamiento de las mareas. Cuando sube la marea, se llenan unos estanques que se vacían cuando baja. El movimiento del agua hace mover una turbina, que genera electricidad. Esta energía así obtenida es la que se conoce como mareomotriz. En el caso de la energía eólica, el elemento a utilizar es el aire. El movimiento del aire para obtener energía puede ser de dos formas diferentes. O bien directamente, en el que el viento mueve velas de embarcaciones o aspas de molinos que se utilizan para mover el cereal y obtener harina, o también, como en los casos de los aerogeneradores, en el que el viento mueve las palas de un rotor conectado a un generador de corriente. Por otro lado, para el caso de la energía geotérmica, sabemos que en el interior de la Tierra la temperatura es más alta que en el exterior, así que en las zonas volcánicas o en las aguas termales aparecen bolsas o ríos de agua caliente y se pueden perforar el terreno de manera que se aproveche el calor para calefacción. Por último, sabemos que en el caso de la energía solar, el sol es la fuente principal de energía. Existen dos tipos de energía solar, la térmica y la fotovoltaica. Para el caso de la térmica, se puede aprovechar directamente mediante colectores o para obtener electricidad. Si concentramos la energía del sol con unos espejos y la dirigimos a un horno solar, puede convertir, por ejemplo, agua en vapor, que mueva una turbina conectada a un generador de electricidad. Para el caso de la fotovoltaica, la luz incide sobre unos paneles de silicio y genera una corriente eléctrica. Actualmente se trabaja para conseguir paneles más eficientes, es decir, que conviertan en energía eléctrica una mayor parte de la energía radiante que les llega. Otra energía renovable que ha cobrado importancia últimamente es la biomasa. Llamamos biomasa a las hojas, ramas y otros restos vegetales que proceden del aprovechamiento de los bosques. Los biocombustibles son combustibles que se obtienen de plantas cultivadas.
El otro principal tipo de fuentes de energía son las no renovables. Estas son aquellas que se encuentran en la naturaleza en una cantidad limitada. Es decir, no es posible reponer los recursos que se consumen para obtener energía, por lo que finalizarán agotándose. Este tipo de fuentes las constituyen los combustibles fósiles como el carbón, el petróleo, el gas natural y también los materiales radiactivos como el uranio y el plutonio. Los denominados combustibles fósiles son aquellos que se producen en la naturaleza a partir de restos de animales y plantas que han quedado enterrados y han sufrido posteriormente transformaciones a lo largo de millones de años. De acuerdo con las últimas previsiones, el carbón finalizará agotándose dentro de 200 o 250 años. Para el caso del uranio, entre 70 y 90 años, en el caso del gas natural, de 60 a 80 años, y por último, en el caso del petróleo, entre 40 y 50 años. La obtención de energía a partir de las distintas fuentes y su transporte o utilización afectan al medio ambiente. A continuación se nos presenta un cuadro en el que aparecen todas las fuentes de energía con sus características de aprovechamiento, cantidad de energía producida y sobre todo en especial el impacto ambiental que producen. En cuanto a las fuentes de energía no renovables, para los combustibles fósiles nos encontramos que son contaminantes por la emisión de CO2 y otros gases, que producen aumento del efecto invernadero, lluvia ácida y vertidos de combustible. En el caso de los materiales radiactivos, sabemos que presentan radiactividad y con ello las consecuencias negativas para la salud. Sobre las fuentes de energía renovables, podemos decir que no producen emisiones de contaminantes, pero el único inconveniente, si acaso, que presentan es de tipo impacto físico, puesto que producen alteraciones importantes del paisaje. Consumo de energía. A lo largo de la historia, la humanidad ha utilizado la energía para distintas actividades. Tanto la cantidad de energía como los fines de su utilización han cambiado en el tiempo. Si observamos el siguiente diagrama de barras que aparece en pantalla, podemos comprobar que la energía empleada en la obtención de alimento prácticamente se ha mantenido constante en el tiempo. La energía empleada en actividades de uso doméstico y servicios ha ido en aumento, al igual que pasa con la energía para la industria y agricultura, y en especial a partir de la primera revolución industrial, que es cuando se observa un verdadero incremento en la energía empleada en industria y agricultura. Posteriormente, con la segunda revolución industrial, los valores de energía empleados para industria y agricultura son muchísimo mayores, y además hay que añadir que otro que aumenta es el del transporte. Por lo que, en conclusión, el hombre actual consume más energía que los hombres que había en la antigüedad. En los siguientes diagramas de sectores observamos el reparto de porcentajes para distintas características sobre el consumo de energía. En el diagrama de la parte superior de la izquierda observamos el reparto porcentual para los distintos tipos de fuentes de energía. Comprobamos que la mayoritaria en consumo es el petróleo, seguido del carbón y del gas natural. Y también nos viene indicado que las energías renovables van en aumento. A la derecha de este observamos el reparto según los países en consumo de energía. Los mayores consumidores de energía resultan ser China, Estados Unidos y la Unión Europea. En la parte inferior tenemos dos diagramas de sectores que nos indican el consumo de la energía en España en el año 2015. Estos valores son muy próximos a los actuales. De los datos destaca que la mayor fuente de energía empleada resulta ser el petróleo en comparación con el resto de energías. El mayor fin para el que se utiliza esta energía es en el transporte, aunque también bastante en la industria y la construcción. También se emplea en otras actividades, pero ya en menor medida. Producción de energía. Dada la importancia de la energía, los países tratan de obtenerla de sus propios recursos, pero no siempre consiguen satisfacer todas sus necesidades. Una parte de la energía que se consume se utiliza para fabricar energía eléctrica, porque es mucho más fácil de transportar y aplicar a los más diversos usos. En el diagrama inferior de la izquierda tenemos la matriz de producción primaria mundial del 2014, que nos sirve como referencia para la situación actual, pues es muy aproximada.
Las mayores fuentes de energía que se producen a nivel mundial resultan ser el petróleo, el carbón y el gas natural, seguida de otras que son ya de tipo renovables. A diferencia del consumo, la producción de fuentes de energía por parte de los países está muy equilibrada, aunque principalmente Estados Unidos, China y Medio Oriente sean los mayores productores. La unidad ya está finalizada. Lo único, comentaros que ahora que conocemos los inconvenientes que posee el empleo de distintos tipos de energía, debemos de emplear todos nuestros medios o realizar una serie de pautas para mantener un desarrollo sostenible. De todo ello depende de nuestro futuro. Por eso es importante no desperdiciar recursos y evitar consumos innecesarios.